Hola, ¿cómo están? Otra vez en Videoteca IDI. Trataremos ahora el tema de apologética. ¿Has escuchado de este término? Yo creo que sí. O más bien, si no lo has escuchado, seguramente con el material que te vamos a dar, lo has practicado. Tan sencillo como eso. Entonces partimos de la palabra que encontramos en la palabra del Señor, con el número de Strong 627, y que se escribe con una alfa, una pi, que me dijiste, omicron, exacto, una omicron, una lambda, una omicron que se repite, una gamma, una iota, así como otra alfa. Y ahí dice apología. Apología, ¿qué significa? Súplica, ruego, defensa. Y fíjate lo que vamos a ver. Dice este texto de Hechos 22.1 en la versión BLP. Y dice, hermanos israelitas y dirigentes de nuestra nación, escuchad lo que ahora voy a alegar ante vosotros en mi defensa. Y precisamente en esta última palabra, en mi defensa, ahí está precisamente apología, con el G 627, así está señalado. Y en este mismo texto, pero ahora en la versión común Reina Valera, dice, en lugar de decir en mi defensa, dice en mi razón. Muy bien, entonces vamos a tratar este otro texto de Hechos 25:16. Y fíjate, bueno, realmente son 4 textos y ve cómo se maneja aquí. Hechos 25:16 en la versión NTV, que menciona, les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Fíjate nada más lo que dice aquí esta palabra del Señor. Aquí lo menciona el, el apóstol Pablo. Y efectivamente está diciendo que él tiene que tener derecho a una defensa. Y ahí es apología, ¿sí? Y claro que para que el apóstol Pablo dijera todo esto es porque era alguien muy preparado en la apologética, sin duda. Segunda carta a los Corintios 7:11, la versión de Dios habla hoy. Su tristeza que fue según la voluntad de Dios, miren qué resultados ha dado. Los hizo tomar en serio el asunto y defenderme. Los hizo enojar y también sentir miedo. Entonces, precisamente cuando aquí dice en defenderme, ese argumento, esa eh, estrategia que estás usando, que te acuerdas de hay algo de aquello, enlazas acontecimientos y te defiendes, todo eso es apologética. Primero a los Corintios 9:3, nuevamente en esta versión BLP. Esta es precisamente mi defensa frente a mis detractores, ¿sí? Ya ves que hay quien le da por... eh, no es una monedita y siempre va a haber alguien que te ataque, te ataque, te ataque. Entonces, ¿para qué? Para todos ellos hay que usar el argumento y defenderse, en legítima defensa, ¿no? Filipenses 1:7 en la versión de las Américas, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces aquí siempre se está usando la expresión de apología. Entonces apologética es eso, el tener todas esas estrategias para defenderte legítimamente. Dice asimismo 2 Timoteo 4:16 en esta versión de Dios habla hoy, en mi primera defensa ante las autoridades, nadie me ayudó, todos me abandonaron. Espero que Dios
no se lo tome en cuenta. ¿Sí? Apología, es apología. Ahí exactamente. Otro texto, Filipenses 1:16, en la versión NBV. Estos últimos lo hacen por amor, porque saben que Dios me ha puesto para defender el Evangelio. Entonces, cuando alguien te acusa en lo personal y te defiendes, es apología. Cuando sostienes tu verdad del Evangelio, es apología también. Otro texto sería 1 Pedro 3:15, Dios habla hoy, dice, en mi primera defensa ante las autoridades, nadie me ayudó, todos me abandonaron, espero que Dios no se lo tome en cuenta. Si te das cuenta, se está repitiendo lo que vimos en 2 de Timoteo 4:16. Muy bien, todo eso es apología. Vamos a ver de qué otra manera se está expresando, pero ahora con otra palabra para poder sustentar este tema. Y dice Judas 1:3, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez por todos los santos, o a todos los santos. Entonces, aquí nos encontramos con esa palabrita, que de alguna manera está asociada a la anterior que veníamos mirando de apología, por el hecho de seguir luchando. Pero aquí es otra palabra en griego que se está empleando, que la encontramos en este número Strong 1864, y que precisamente es esta palabra que vamos a poner letra por letra, epagonizomai. Epagonizomai. Efectivamente. ¿Y qué significa? Contender ardientemente. Si te das cuenta, no es cualquier lucha, ¿eh? No es, sí, que te lo crea alguien, ¿no? No. Aquí es cuando de plano luchas, pero con intensidad, sudas la playera, ¿no? Entonces, esto nos recuerda algo como una pelea o una lucha, algo así como la que sostuvo, ¿te acuerdas de aquel personaje que se agarró fuertemente hasta que le descoyuntaron la cadera? ¿Quién? ¿Quién? ¿Con J? ¿Con J? Ándele. Jacob con el ángel, ¿sí? Entonces son luchas intensas, pero intensas, ¿sí? Otro personaje muy importante es sin duda el apóstol Pablo. ¿Contra quién luchó? ¿De veras? ¿Contra quién luchó? Hasta la pregunta es difícil de pronunciarla, ¿no? O de formular esta pregunta, porque Pablo, ¿contra quién luchó? Contra toda clase de opositores, ¿sí? Ojea Hechos de los Apóstoles y te darás cuenta de esta lucha intensa del apóstol Pablo. Entonces, por eso ponemos aquí que apologética es una defensa legítima apoyada en argumentos sólidos, ¿sí? Es decir, no solamente defenderse como cuando dicen que se defendió como el gato boca arriba, ¿no? No, aquí es defenderse, pero bien, con argumentos muy sólidos y que incluso permitan que tú salgas bien liberado, ¿no? Podría ser. Entonces aquí, cuando dice una defensa legítima, nos encontramos con esta palabra griega que empieza con una epsilon, una ni, doble ni de hecho, una omicron, una mi, una otra omicron y una sigma final. ¿Y cómo se lee? Como enomos. Y enomos significa, fíjate, algo que está obligado a la ley, obligado por la ley
algo que es legal o regular. Todo eso nos da la expresión enomos. Entonces, cuando hacemos una defensa, es importante pensar muy bien, eh, hacer la estrategia, por supuesto, jugarle al ajedrez, ver qué pieza va a tirar el otro para contraatacar. Contraatacar, ¿en qué sentido? No contraatacar con la finalidad de humillar, no, con la finalidad de que salgas este, bien liberado de alguna situación y más si se te está tratando de la palabra del Señor. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto, de que digan, pero ¿viste qué bien contestó? ¿Y cómo se la sabía? Perfecto, pues es que ahí te tienes que ir preparando, tienes que ir argumentando y te vamos a ir dando algunas ideas importantes, ¿no? Por ejemplo, dice Hechos 19:39, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Pero es importante esto, porque hay de asambleas a asambleas. Hay asambleas donde no te dejan hablar. Hay asambleas donde son legales y te dejan expresarte, no te limitan. Es abierto el- la expresión, no te censuran. Hay de asambleas a asambleas, por supuesto. Entonces tenemos aquí que efectivamente este término que estamos empleando aquí es enomos, que es legítimo o legítima. Primera carta a los Corintios 9:21 dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces aquí también se está usando el término enomos, refiriéndose a que el apóstol Pablo, por supuesto que no tenía que ser nada que fuera de la ley, sino que enomos, como lo vamos a ver enseguida, es algo que se refiere a alguien que actúa conforme a derecho, ¿sí? Entonces aquí el apóstol Pablo, cuando dice no que no estuviera bajo la ley, no, sí, él siempre estaba eh, acatando la palabra del Señor, porque sabía la ley de, de la Torah, se la conocía pero a la perfección, y así actuaba con mucho valor, con empleando esos principios fundamentales de la ley del Señor. Y por eso tenemos aquí que enomos, que es el que se identifica con el número Strong G 1772, dice efectivamente lo que mencionamos en la lámina anterior, que es algo que está obligado a la ley o algo que está obligado por la ley, algo que es legal y regular. En pocas palabras, vas por la calle, vas manejando tu automóvil, ves, ves que puedes pasar, pero es riesgoso. Es riesgoso porque ya está el amarillo y prefieres parar, detenerte y hacer caso de las señales de tránsito. Estás obligado a la ley. Te sientes obligado por responsabilidad que debes de guardar la ley. Eso es enomos, ¿sí? Cuando ves algo legítimo, algo que debes de hacer, que porque te sientes responsable, estás aplicando el término enomos. Entonces el apóstol Pablo así, de esa manera, él actuaba, no con un sentido arbitrario, nunca con la finalidad de violentar los derechos del otro, sino siempre bien apegado a las cosas del Señor. Entonces por eso dice que apologética es una defensa legítima, pero algo muy importante aquí, una buena apologética o apología es apoyándote en argumentos que sean sólidos, ¿sí? Porque si no tienes definitivamente un argumento sólido,
pues mejor termina aceptando eh, el argumento que te plantea el que tienes enfrente, ¿no? Y es que es cierto, no es defender por defender. Hay veces que sí nos equivocamos y más vale mejor no defenderse uno. Sí, pero cuando vas a intentar expresar justicia y si ves que es necesario sacar un argumento bien apoyado, bien sustentado, eso será la apologética. Entonces, por eso decimos que los argumentos sólidos serán entonces todos esos elementos que son necesarios para una legítima defensa. Cuando esta defensa lo requiere, ¿no? Porque incluso hay veces que si ves que, pues, aunque ganes, no vas a favorecer, pues la sensatez hace que digas, pues bueno, está bien, está bien, está bien. Eh, Concedes, ¿no? Eso es importante. Entonces, pero cuando hay cosas de por medio donde sí te afectan y, y va de por medio tu reputación, entonces sí hay que aplicarse con la apologética, ¿sí? O que es necesario plantear bien el evangelio para que el otro entienda y lo puedas hacer que se acerque a Dios, pues por supuesto que vamos a aplicar la apologética. Entonces vamos a ver aquí que tiene que haber planteamientos inteligentes de lo que se desea defender. Y dice ejemplo, Hechos 23:7. Apenas dijo esto, y fíjate, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea quedó dividida. ¿Te acuerdas qué ocurrió? Pues que tenía toda la asamblea en contra, ¿sí? Y el apóstol Pablo identificó tal vez por la forma de expresar, de expresión, por la forma de vestir, algo vio. El caso es que se dio cuenta que esa asamblea estaba compuesta de fariseos y saduceos y sabía perfectamente cuál era la debilidad de uno y del otro, qué aceptaba uno, qué negaba el otro, y hace una expresión muy importante y él dice que él definitivamente creía y era de la resurrección, y eso fue lo que provocó la división, como lo menciona aquí este texto. Entonces, bien abusado, bien listo el apóstol Pablo. Entonces, más o menos tenía una asamblea así, un, un, este, un enfrentamiento, y hace un planteamiento muy inteligente y sale airoso, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí que es necesario presentar siempre las fuentes o las pruebas, lo que le llaman la evidencia. Entonces aquí dice que son documentos e información, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí que Isaías 41:21 es un texto que conviene siempre tenerlo a la mano, porque fíjate, dice, presenten su causa, dice el Señor, expongan sus argumentos, dice el rey de Jacob. Entonces, aquí no es nada que te callas o te callas. No, 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 no. Tienes el derecho de defenderte. Expon tu causa y que se haga un justo juicio. ¿Sí? Entonces debe de haber un argumento. Y ese término, vamos a ver que lo entresacamos para ver de qué palabra hebrea es. Con el H61 dice, identifica en el diccionario Strong. Empieza con una AIN, una SADI, así como con una MEM y una HEI. Y esta palabrita, ¿cómo se lee? Como un Atsuma. Atsuma, no sé si lo estoy pronunciando bien, está complicado. Atsuma. Y esta palabra significa efectivamente un argumento, una defensa, algo fuerte. Estaremos hablando entonces que apologética en la expresión hebrea sería atsuma, porque te estás defendiendo, estás sacando argumentos y tienes que sentirte fuerte, por supuesto, para todo eso. Es que me sentí débil, ya no dije nada, te faltó atsuma. Entonces, documentos,
Para esa buena defensa es muy importante tener referencias. ¿Qué clase de referencias? Eh, Bibliográficas, a esas nos estamos refiriendo. Y también pueden venir las evidencias. En referencias bibliográficas, pues estaremos hablando de todos aquellos elementos impresos, como pueden ser libros, pueden ser revistas, artículos, periódicos, sí, todo es válido. Presenta y ya los demás dirán si es bueno tu argumento, si convences, sí, porque la finalidad entonces de la apologética es que con tu argumento convenzas. ¿Y a quién convenzas? Pues el apóstol Pablo convencía a los jueces, convencía a los reyes, convencía a la gente que les hablaba. En este caso es igual. En evidencias pueden ser videos. Ya ves que hoy en día está muy usado el celular. Ahora todos son reporteros, ¿te has dado cuenta? Todos saben grabar y todos saben también poner la grabadora del mismo celular. Y qué práctico se ha hecho hoy en día este elemento tan importante, ¿no? Entonces, todo esto es parte de la defensa. De la defensa, como mencionamos que en el hebreo es atzuma y en griego es apología o apologética. En Isaías 32:17 vamos a mirarlo. Y es muy importante esto porque cuando hay justicia y tu argumento es tan bueno que convence, se aplica esta expresión del profeta Isaías. Dice, y el efecto de la justicia será paz, fíjate nada más. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Qué bello texto. ¿Sí? Cuando tú convenciste de decir verdad, por supuesto que vas a tener un producto. Ese producto es la paz de una justicia que se hizo. ¿Sí? Y el trabajo de la justicia que tú plantees y que todos vean que si estás diciendo la verdad, va a producir reposo, va a producir seguridad, confianza de que tú dijiste la verdad y que efectivamente tú eras al que se le debía haber confiado desde el principio, que tenías la razón. Este mismo texto, pero en Nueva Versión Internacional, dice, el producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetua serán su fruto. ¿Sí? En serio que está muy bonito este texto. Vamos a tenerlo ahí a la mano siempre. Bien, aquí tenemos entonces que dice 1 de Pedro 1:11, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Bien valioso este texto, ¿eh? Cuando dice escudriñando, es que están investigando. Oye, ¿y cómo ves esto? ¿Y cómo? No, pero es que aquí dice esto y el otro. Puede ser que hagas el trabajo conjunto con otra persona o puede que seas en lo particular. Y después cuando lo externas, alguien te puede hacer alguna observación. No, pero es que mira, tal vez pase esto, pase el otro. Todo lo que aprendemos de las Sagradas Escrituras toma relevancia cuando lo externamos y pasa la prueba de fuego. La prueba de fuego es cuando te cuestionan y puedes contestar, estás entonces argumentando correctamente y es una buena apología. Entonces dice aquí, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Está aquí mencionando entonces que a través de las escrituras ya se estaba viendo el futuro del Mesías, del Cristo, lo que vendría a laborar, cómo se iba a comportar, cuál iba a ser su trabajo y qué consecuencias tendría todo lo que él vino a hacer. ¿Sí? Muy importante eso. Dice, por medio de la asociación de versículos, es muy importante que
hagamos ese buen planteamiento, esa buena apología. Y dice, por cierto, 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Queda entender esto, que todas las profecías tienen una explicación y la explicación la encuentras en el mismo texto, haciendo un análisis de comparación. Comparación de textos, comparación de acontecimientos, comparación de sucesos consecutivos, que les tenemos que encontrar la lógica y poder llegar a un buen entendimiento. Y no decir, es que yo creo así y sostienes tu verdad solamente tú, y aunque los demás te están diciendo que, y argumentando igual con apología, con Atsumá, que no estás bien y tú te pones en tu plan de que así es, pues eso es necedad, sin duda. ¿Sí? Entonces, la apología no es necedad, la apología es la correcta defensa, el que convenzas, el que logres convencer y que en momentos difíciles logres salir adelante. ¿Sí? Una de las partes muy importantes de la apología, sin duda, es cuando tú revisas versiones. Y no solamente versiones. Aquí está este pequeño librero. Se ve que está activo porque los libros se ven usaditos. Pero en una biblioteca así no debe faltar pues un libro de geografía, no deben de faltar algunas otras versiones, no deben de faltar algún diccionario, eh, principalmente los de etimología, ¿sí? Eh, historia, por supuesto, sí, historia, qué bueno que lo mencionan. Y aquí hay algo bien interesante, fíjate. Algo que también no debemos de olvidar, que en una buena defensa también tendrá que ver, ¿qué crees? La versión que estés empleando, ¿eh? Que al final de cuentas las versiones como que salen un poquito, ya no son tan valiosas desde el punto de vista cuando ya te fijas tú más en la etimología, ¿no? Pero sí te puedes dar cuenta cuando una, este, una versión está trazada con cierta intención, ¿no? Pero por ejemplo aquí más o menos en forma muy general citamos algunas y muy importantes, por ejemplo a la Septuaginta, ¿sí? Que fue la primera traducción de la palabra de Dios al griego y que está datada más o menos de los años 284 al 246 antes de Cristo. Entonces, más adelante después de esta, pues está la Peshita, no la pusimos aquí, solamente saltamos eh, pasos grandes y aquí mencionamos el código sinaítico, que es del 330 al 350. Si queremos saber bien, así con más detalle, estas versiones, te recomendamos ver la Biblia en línea, también en Videoteca ID, lo mencionamos en 3 capítulos, o creo 4, pero ahí sí te mencionamos muchas con mucho detalle, cómo fueron surgiendo, en qué lugares, qué, qué estilo tiene, que algunas son en prosa, otras están ya divididas en capítulos, versículos, pero las primeras no eran así. Entonces tenemos la Vulgata Latina, del 336 al 338, la Alepo, que es una versión hebrea, que data del 930, de la era común, claro, Código Leningrado, que es el Leningrado Codex, que es del 1008, la Balf, que es la Biblia alfonsina, del año 1280, sigue la del oso, ¿te das cuenta? Aquí, por ejemplo, antes del oso estaría la Ferrara, ¿sí? Y también todas estas las mencionamos en Videoteca ID, lo buscas ahí igual en YouTube, lo buscas como Biblia en línea de tiempo. Entonces, Biblia del oso, que es de 1569,
La Torres Amat, la Félix Torres Amat, una Biblia católica, que es del 1772. Aquí viene la Reina Valera, que le conocen como 1909, pero realmente se imprimió hasta 1946. Este es un mote que le pusieron solamente de que es 1909, no se hizo en esa fecha. Fue las Sociedades Bíblicas Unidas en 1946. Nácar Colunga es del año 1944. La BL, que es la Biblia Latinoamericana, en 1972. La de las Américas, aquí la vemos, de 1976. La Biblia de Jerusalén, que es del 2009. Algunos dicen, no, es que es más antes. Bueno, más o menos hay, yo creo, ediciones, ¿no? La BLPH, que es la de Hispanoamericana, en el 2011. La Biblia al Día, que es también del 2011. La Yuneman, perdón, se me saltó, era la Nestlealan, muy buena versión, sin duda. Nestlealan es del 2011. La Yuneman, Septuaginta Español, 2011. Y terminamos con esta última, ya no tuvimos más espacio, discúlpenme. La Biblia Vine o Biblia Vaina, algunos dicen que es Vine, que así es como es lo más correcto. Es el 2012. ¿Sí? Entonces es importante hacer revisión. Hay algunas más confiables que otras, por supuesto. Hay unas que sí de plano tienen muchas carencias. ¿De qué depende? Del nivel de estudio que logres. Te recomendamos hagas una revisión. Hay formas de cómo hacer revisión hoy en día muy económicas. No necesitas comprar el ejemplar porque pues sí, te llevas tu buen recurso. Pero bueno, si puedes, adelante, ¿no? Aquí es muy importante que en la apologética tengas a la mano también, consideres muy importantemente lo que es la etimología. Y es muy importante porque a través de la etimología te das cuenta el significado real de las palabras. Luego hay veces que te dicen, no, es que esto significa esto y que esto de allá y... No. Escúchalos, sí, escúchalos, pero corrobóralo con la etimología, a ver si es cierto, si tienen razón. Hay algunos que creen que están jugando con la etimología y mezclan palabras, y eso no es correcto hacerlo, ¿sí? Ahora nos van a salir que están inventando el idioma, ¿no? La etimología es la ciencia que investiga el origen de las palabras y su evolución hasta el tiempo actual. Sí, porque hay palabras que van modificando, ¿será? Ejemplo, como originalmente era Jesús, el griego es Jesús, ¿sí? Y este término Jesús, así estaba, y así permaneció por mucho tiempo, hasta que surgió la letra J. J en el español no existía la letra J, y por eso se seguía diciendo siempre Jesús. Ya hasta que después de la I derivó la J, y entonces fue como ya surge la expresión Jesús. Entonces va evolucionando las palabras con el tiempo, ¿sí? Entonces nos puede ayudar un libro importantemente como este de etimologías grecolatinas con el autor Agustín Mateo Muñoz, muy buen libro sin duda, ¿sí? ¿De qué más nos podemos allegar para seguir estudiando? Hay un programa que se maneja en el internet, que es el Isword, que es, esta palabra por sí sola significa espada, Isword, y esta palabrita dice, es un programa, es una magnífica herramienta que la podemos pues manipular a través de la computadora de escritorio, la laptop, la netbook, lo que tengas, lo puedes descargar ahí y te ayuda bastante. Con Network parecería que estamos haciendo ahí un anuncio de mercadotecnia, pero no, es para que
te pongas abusado a la consulta de las etimologías. Y dice aquí con this word se articula fácilmente el hebreo y el griego con el famoso número strong, ¿sí? Así lo identificas con este simbolito, ¿sí? Ya cuando lo buscas y lo manejas te aparece esto así, una hoja más o menos con este número de iconos. Son bastantes iconos, los vas aprendiendo a manejar y cuando ya lo manejas, te mueves como pez en el agua. Esto está disponible para computadoras de escritorio, las PC. También hay otro que es muy bueno, muy portátil, más bien es portátil. Él es el MySort, que es para celulares y se identifica con este simbolito, ¿sí? Te lo recomendamos bastante, ¿sí? Y es que con el paso del tiempo, el tiempo nos ha favorecido, porque antes cargar libros y libros, pues la verdad es y sigue siendo complicado, pero la tecnología nos ha ayudado un poquito, no poquito, muchísimo, muchísimo nos ha ayudado y existen, por ejemplo, se me vino a la mente este término de tablet, y lo busqué en la Biblia, si aparecía el término tablet, ¿y qué crees que sí? Lucas 1:63, y demandando la tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y se maravillaron, ¿te acuerdas? Que a Zacarías le decían, ¿cómo se va a llamar el niño? Y él pues no podía hablar, ¿te acuerdas? Y fue su esposa la que dijo, no, pues que se va a llamar Juan, pero ¿por qué? Y ya le acercaron la tablilla, una tablilla de barro. Y él escribió, Juan es su nombre, y se maravillaron. Este texto de Lucas 1:63, si lo buscamos en una Biblia en inglés como esta, ¿qué crees? ¿Ya lo viste? Tablilla está traducido como tablet. Ahí está la tablet. Para algunos que dicen, no, es que no se debe usar la tablet porque es la palabra de Dios siempre debe estar en un documento impreso. Pues te diré que la palabra de Dios va evolucionando. Y antes eran en tablillas, antes eran en pieles. Con el tiempo se inventó el papel. Con el tiempo se inventaron las computadoras. Y qué bueno, ¿no? Entonces por eso te decimos, actualízate, que estás a tiempo. Y de aprender mucho, mucho más. Y te sorprenderás y verás que efectivamente se va a cumplir lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas. No dice cosas sencillas, cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Nos seguimos viendo aquí en Videoteca. Hasta la próxima.